través da luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, habemus papam. Con esa noticia se llenaba la semana y algo de ello os contaremos esta noche, esta madrugada del sábado, en la que echamos a andar una nueva edición del Espacio en Blanco, 2 horas llenas de esos misterios que aquí nos gustan. Si decides acompañarnos, estamos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer estar juntos aquí. Un honor para todos nosotros, el equipo del programa, incluido Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro sonido, estar aquí en la sintonía de Radio Nacional cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzando ya en directo este nuevo viaje hacia esos universos que nos gustan, y como casi siempre, con el consejo de que no os lo perdáis esta noche. Los saludos y la cordial bienvenida para todos los que nos unimos a esta experiencia de comunicación. Es un placer sentir y saber que estáis ahí cada día más y más, sumándose a esta aventura de la madrugada aquí en Radio Nacional. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Ya sabéis que tenemos 5 regalos para premiar vuestra fidelidad. 5 esperan esta noche. La forma de conectar: el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, con saludos para todos los que estáis ahí. Y como hoy tenemos mucho que contaros, ahí va un pequeño avance de lo que queremos transmitiros esta noche. Esta noche solicitamos vuestra compañía para un viaje único por la historia. Hace algo más de 700 años, en las fronteras entre España y Francia, desapareció un grupo religioso. Eran los llamados hombres buenos. Antes de desvanecerse en el tiempo, se hizo una profecía. El laurel volverá a reverdecer justo cuando pasen 700 años. Ese tiempo se ha cumplido y parece que los nuevos brotes de laurel reverdecen en estos momentos. Nos referimos a los albigenses, los hombres buenos, los cátaros. Esta noche en nuestro estudio nos visitan algunos representantes de este movimiento cristiano que conmocionó la Europa del siglo XII. Junto a ellos trataremos de conocer algo más de la historia de esos hombres buenos. Y habrá más, un viaje por la superficie de la Luna, tratando de encontrar algunos de los enigmas que encierra.
ese es el avance, habrá alguna que otra sorpresa más. Y ahora saludar a nuestros primeros invitados. María Salvadora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer que estés con nosotros. ¿Vives en Madrid? Vivo en Madrid ahora, sí. ¿Eres cátara? Claro, por supuesto. Vale, ¿lo dices así tan normal? Sí. Saludar a Germán Korneichuk. Buenas noches. Buenas. No me acuerdo cómo se decía en ruso. ¿Cómo se decía en ruso buenas noches? Доброй ночи. Buenas noches, te lo digo en castellano. Muy buenas. ¿Eres sacerdote? Sí. Cátaro. Cátaro, sacerdote cátaro. Sí. Ruso de San Petersburgo decías, ¿no? Ahora español. Sí. ¿Y ahora eres español? Sí. Vale, déjame saludar al tercer invitado. Lohengrin, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú también eres contento de estar aquí. ¿Y yo de qué estáis? ¿Tú también eres cátaro? Sí, si no, no estaría aquí. Ya, os comentaba al principio del programa, y se lo digo también a nuestros oyentes, aunque ya lo saben, yo tengo una especial, no sé por qué, predilección con los cátaros, pero hay algo que me impide llegar a verlos. El año pasado traté de llegar a Monsegur y todo eso, me cayó una nevada, estuve 4 días encerrado en Carcassonne sin poder salir. Es decir, hay algo que se me escapa de los cátaros y por eso tenía muchas ganas de que vinierais al programa. ¿Hay muchos cátaros en este momento en España? En este momento en España hay unas grupos activas en varias en comunidades diferentes de España. Por ejemplo, en Cataluña. Sí, en Cataluña, en Comunidad Valenciana. Empezamos que en Madrid, en Aragón. Dentro de poco tiene alguno, ¿no? Ya. Y estáis aquí, entre otras cosas, aprovecha para decirla, por si algunos oyentes se duermen, mañana vais a dar una conferencia en Madrid para dar a conocer un poco vuestras... Sí, mañana daremos una conferencia en Espacio Teman, que está en la calle Eugenio Salazar, número 14. Metro Prosperidad. Aquí en Madrid, sí. Aquí en Madrid. Entrada gratuita. Entrada gratuita, vale, a las 6 de la tarde. Pero hacéis cosas por el resto de España y luego daremos una página web para que nuestros oyentes se informen. Tenemos mucho que contar. Vamos, si me permitís, a escuchar unas cuantas introducciones y entramos un poco en la historia. He de decir que son personajes muy curiosos. Se lo digo a los oyentes. Los tres son personajes muy curiosos. Tras esa introducción seguimos. El origen de los cátaros se pierde en el tiempo. Fue un movimiento religioso gestado durante muchos siglos atrás, antes de que apareciera por Europa, nacido de las antiguas creencias paganas orientales. El catarismo es la doctrina de los cátaros, o albigenses, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa occidental a mediados del siglo X, logrando arraigar hacia el siglo XII entre los habitantes del mediodía francés, especialmente en el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón. Su principal doctrina contenía 2 principios fundamentales y contrapuestos, el bien y el mal, que representaban respectivamente la parte espiritual del hombre contra el mal, representado por el diablo en todo lo material, que se consideraba impuro. Ya en plena Edad Media, se fue diversificando en distintas modalidades, que ya se tachaban de heréticas desde el principio del cristianismo, afincándose en distintos países europeos, pero con mayor fuerza en el sur de Francia. El sentido literal de la palabra cátaros proviene de la lengua griega, que significa los puros, tal y como se denominaban ellos mismos. Los cátaros no hicieron otra cosa que seguir las enseñanzas del Maestro Jesús, en una época en que la religión cristiana sufría una profunda crisis, tanto en las esferas religiosas de Roma como en el pueblo llano. Se dio a conocer en un concilio cátaro celebrado en la ciudad de Albi en 1165, por lo que pronto sus seguidores fueron conocidos como albigenses. Sin embargo, ellos se consideraban cristianos,
u hombres buenos. Predicaban a los humildes en plazas y mercados, aunque si eran invitados por los grandes señores para adoctrinar en sus casas a familiares y criados, aceptaban con agrado. Enseñaban el amor, la tolerancia y la libertad. Son los primeros datos que recogemos de estos llamados hombres buenos. Pero hay más. Ahí está esa primera introducción. ¿Vosotros sois hombres buenos? Nosotros creemos en lo que la mayoría de gente en este mundo son hombres y mujeres buenas. ¿Sí? Y hay que revelar esta bondad sobrenatural que puede aprovechar el mundo. Sin embargo, bueno, estamos acostumbrados a que las noticias, te miro a ti, las noticias están todas llenas de gente que comete historias extrañas, ¿no? Falta de amor, falta de respeto a los demás, a la naturaleza, nos estamos cargando el planeta. Como si hubiéramos olvidado esa bondad que quizá traeríamos de pequeños. ¿María? Sí, hemos olvidado los estatutos del universo, de la bondad. La sabiduría, el amor, la bondad, la pureza, la misericordia, la paz, la armonía, la belleza. Pero esto vive dentro de nosotros. Esto existe en cada uno, cada ser humano es valiosísimo. Y estos valores simplemente hay que recuperar poco a poco, cada día un poquito más bondadoso, despertar. Los cátaros eran hombres buenos en su tiempo, en el siglo XII, cuando surgieron, y sin embargo hubo una cruzada contra ellos y acabaron con ellos, ¿no? ¿No debe de interesar mucho la bondad en este planeta? Pregunto. Y luego hablamos de historia. Sí, lo que ha ocurrido, que en el momento importante de la historia de la humanidad, cuando la oscuridad ha cogido su poder en Europa medieval, gente buena, gente bondadosa, han llevado a ellos mismos a un gran sacrificio de amor, y como mártires del puro amor. Ellos con su amor celestial, con manifestación de este amor, con la bondad sobreperfecta a gente, ellos han parado esta oscuridad. Y última cruzada se ha terminado con los cátaros. Ya. Y yo puedo añadir que lo que decís al principio del programa, de que solo cuando en el túnel la oscuridad se hace intensa llega la luz, eso ocurrió en la Edad Media y eso está ocurriendo ahora también. Luego hablaremos de la profecía, si os parece. ¿Los cátaros de dónde llegan? Te pregunto a ti, Lohengrin. ¿De dónde llegan? Sí, un poco la historia, aunque hemos hecho ahí un pequeño esbozo. Es que justamente quería añadir a la introducción que habéis hecho. Sí. El origen de los cátaros no es exactamente pagano. En el cristianismo, como discípulos de Cristo... Vosotros os definís como discípulos de Cristo, ¿no? Discípulos verdaderos. Hay varias ramas. Sí. Las principales son la rama de Pedro y la rama de Juan. Sí. Pero cuando digo la rama de Juan, me refiero... ¿Juan Bautista te refieres o...? No, Juan Evangelista. Perdón, Evangelista, sí. Me refiero a los que acompañaron a la Madre de Cristo en sus últimos años, cerca de Éfeso. Juan, María Magdalena y Andrés. Andrés apostoló, evangelizó lo que es ahora Ucrania, Rusia. Entonces, ellos se llamaban allí, los discípulos de Andrés, teogamitas eslavos. Teogamia, matrimonio con Dios. También en la introducción se dice los cátaros eran el catarismo era una religión. No es exacto. Sobre todo era una espiritualidad. Pues es una unión con Dios como brazo vertical de la cruz y una unión con el prójimo como brazo horizontal de la cruz. Y de ahí son perseguidos a partir del siglo VIII. Emigran a los Balcanes, donde son llamados bogomilos, novias de Dios, amados de Dios. Y ellos son los que, perseguidos por el Imperio Bizantino, van a Europa Occidental. O sea, que vienen del tronco ruso, digamos, eslavo. Sí, y ahora la historia se repite y otra vez la luz sale del este, el sol viene del este y otra vez desde Rusia
se regenera esta espiritualidad. Luego hablaremos de la persona que está, aparte de Germán, otras personas que han llegado también de allí. Decidme una cosa, ¿cuáles son los principales mandamientos de los cátaros de aquel tiempo y no sé si de ahora? ¿El consolamentum era uno de ellos? Sí. Consolamentum, bonamentum, melioramentum y divinamentum. Esos son los mandamientos, digamos. Esos son los escalones para llegar a la divinización. ¿Creéis que todo hombre puede llegar a la divinización? Por supuesto. Hombre y mujer. Y mujer, ya. Claro que sí. Cada ser humano tiene ese potencial de la divinidad en su interior. No sé si queréis decir algo más. Tenemos un montón de preguntas ya. ¿Los cátaros tenían que ver algo con los esenios? En alguna parte he leído que había una relación entre los esenios y los cátaros. Los esenios hablaban de los hijos de la luz en su lucha contra los hijos de las tinieblas. Y hablaban de un apocalipsis donde iba a haber esa gran guerra. Entonces, en eso sí que seguimos esa tradición. Hay una tradición dualista que empieza desde Zoroastro. Sí. Y sigue con los maniqueos, los gnósticos. Entonces, el dualismo ha sido tergiversado, pero hay un verdadero dualismo, que es un dualismo sin exclusiones. Un dualismo que no demoniza al mal, sino que lo transforma en bien. En alguna parte he leído también que los cátaros pensaban que todo lo mundano era maligno y que, bueno, pues no había que practicarlo. El sexo, por ejemplo. ¿Los cátaros de ahora practicáis? ¿Está bien visto el sexo? Pregunto. ¿O se practica el celibato? Germán, ¿sois célibes? Aquí hay decimos, la información que nosotros sabemos sobre los cátaros viene de materiales de Inquisición. Y la Inquisición actuaba siempre con su manera de blasfemar lo que fue sagrado y puro y que superaba con sus valores y virtudes. Ya, ¿quieres decir que lo que conocemos sobre los cátaros es producto de la información de la Inquisición? Con lo cual no es cierto, o no es del todo cierto, ¿no? Exactamente. Ya. Sí, este tiene con una imagen que Inquisición quería dar esta imagen a los cátaros. Y al saber este gnosticismo del puro amor, conocimiento de la divinidad con su faz y conocer la divinidad, ver la divinidad en tu prójimo, nosotros podemos decir y aclarar estas imágenes. Decir sobre, por ejemplo, de lo que es de este mundo es pagano, es diabólico, no es así. Nosotros miramos que este mundo, aquí hay una grande mezcla de la luz y de la oscuridad, que la humanidad tiene sus potenciales divinos, cada persona es una divinidad en su potencial. Pero con esta divinidad debe descubrirse, debe desarrollarse. ¿Y hay un trabajo que se puede seguir a través del camino cátaro? Sí. Nosotros proponemos a gente, a cada persona, una escalera con su fin espiritual que se llama la divinización de la persona. Ya. O desarrollo de esta divinidad bondadosa y pura en corazón de la persona, que puede servir a beneficios de nuestra sociedad. Ya. ¿Por dónde si quieres decir algo, María, interven cuando quieras, ¿por dónde se repartieron los cátaros al principio de la historia, de su historia? Los bogomilos que vinieron a Europa Occidental primero se establecieron en España. Esto no es conocido por la historia oficial. Primero en España. Pero Juan de Sangrial, que es el profeta cátaro actual, él ha descubierto que el castillo de San Salvador, que está en Cataluña, que se conserva en ruinas, fue un castillo cátaro. Fue un castillo donde estuvo el Grial. Luego hablaremos a qué te refieres con el Grial. No me has contestado del todo. España, ¿en qué otros lugares estuvieron? Entonces, desde Cataluña fueron a Occitania, el actual sur de Francia. Estuvieron en el norte de Italia, estuvieron en Alemania, estuvieron en Inglaterra, estuvieron en Holanda.
¿Sí? Ujú. ¿Y desapareció? En Holanda los llamaban Keter. Desapareció. No desapareció, pero casi todo fue exterminado. Siempre ha de quedar una pequeña llama, siempre quedó una pequeña llama en la clandestinidad, pero el grial salió de los castillos cátaros donde estaba, salió a la dimensión celestial y ahora, después de cumplirse la profecía, a partir de 2009, volvió a la tierra. 12:27. Ahora hablamos un momentito del grial. ¿Vosotros cumplís sois los descendientes de esa llama que quedó? Germán, ¿sois los descendientes de la llama, esa llama que no se apagó con la cruzada contra los cátaros? Es decir, ¿son los representantes auténticos de ese catarismo antiguo? Hemos recibido una llamada de conversión de más allá. Estamos llamados con los cátaros, por los cátaros, cuales hace 700 años han transubstancionado sus corazones, sus vidas, en el amor que no desaparece. Hay una ley espiritual. No puedes matar a una persona santa, nunca. Ninguna mal tiene su fuerza superante sobre el bien. Y las personas valientes, más honestas y hermosas, al dejar su vida a favor de la humanidad de la tierra, se multiplican en generaciones futuras. ¿Sí? Sí. Y yo puedo decir que todos héroes ibéricos y franceses, occitanes, ellos se han multiplicado en generaciones de gente buena, de futura, y especialmente de nuestra buena juventud que va ahora y que va a nacerse. Ojalá sea así. 2:28. Tenemos que hacer una pausa para ponernos un poquito más de más informaciones. 900-137-137 nuestro teléfono. Multitud de llamadas. A ver si me da tiempo a haceros algunas de las preguntas. Seguimos tras esa introducción. Según el catarismo, la meta del hombre, que no era sino un ser espiritual encerrado en un cuerpo impuro, era volver a ese estado de perfección. Mientras esa meta no se cumpliera, el espíritu iría reencarnándose hasta conseguir la liberación con la ayuda del ascetismo, que se basa en la oposición al cumplimiento de todas las necesidades fisiológicas. Los creyentes cátaros más fieles recibían el sacramento del consolamentum, único sacramento cátaro que equivalía a una unión de bautismo, comunión y extrema unción. Lo recibían al llegar a la edad adulta. Entonces se convertían en perfectos. Los perfectos eran los líderes de la comunidad cátara y debían ser vegetarianos, célibes y dedicar su vida a la enseñanza de sus creencias. El resto de la comunidad cátara recibía ese sacramento antes de morir. Una vez recibido, solían iniciar un ayuno total, conocido como endura, que aceleraba la muerte y aseguraba la reunificación con Dios. Otra de las ideas cátaras que resultaban más peligrosas era la negación de la validez de todo juramento, ya que estos ataban al hombre al mundo material. En un mundo feudal regido por los juramentos de fidelidad a los señores, esta idea ponía en peligro el orden establecido. Conozcamos algo más de las creencias de este singular grupo.
Ahí están unos cuantos datos más históricos de los cátaros. Nos mandan saludos desde Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Australia, un montón de países de Europa. Os están escuchando. Y hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo es una misa cátara? Si celebráis la Navidad, si hay la Semana Santa. María, sé breve si puedes. ¿Celebráis la Semana Santa, la Navidad? ¿Cómo lo hacéis? No como la Iglesia Católica. No, nosotros nos basamos en el calendario hiperbóreo, que es el mismo que los calendarios mayas, los mismos que son calendarios... los mayas tenían este calendario también, aztecas también. Es un calendario que se basa en el número 16, sobre las 16 constelaciones bondadosas. Es un tema un poquito extenso, por lo tanto lo vamos a dejar para más adelante seguramente. ¿Cómo está estructurado y cuáles son las costumbres? ¿Eran las costumbres de los cátaros? Y si queréis reflejar ahora. Sí, yo quería hablar de eso porque han hablado del consolamentum en esta introducción. Los cátaros, ellos podían introducir a los aspirantes hacia la verdadera espiritualidad por medio del agua y del fuego. El agua purifica en fuentes santas. Ellos conocían fuentes sagradas. En abluciones, ellos poco a poco llegaban a disminuir la oscuridad que tenían. Y el consolamentum era la transmisión del fuego del Espíritu Santo o del Espíritu Luminoso, porque Cristo y sus verdaderos discípulos transmitían por imposición de mano este Espíritu, y este Espíritu se transmite a quien va a ser verdadero sacerdote, a quien va a poder transmitir a su vez el Espíritu al pueblo y, como han dicho, a los moribundos. También a los moribundos les sirve como un consuelo para el más allá. ¿Y sigue habiendo hombres perfectos cuando se hace el consolamentum? ¿Eres uno de ellos o...? Sí. Germán. Yo quiero decir que consolamentum es una parte de varios misterios cátaros de preparación de la persona a descubrirse a un ser angélico, a un ser divino, para entrar en una familia de las divinidades, para que tú estarás un día hijo de tu Padre, Padre del amor. Ya. ¿Creéis en ese Dios también de la religión cristiana, católica? No. Nosotros queremos decir que el catarismo es otra religión. Es otra religión con diferentes divinidades, con diferentes ángeles, con diferentes costumbres, con diferentes principios. Y único donde nosotros cruzamos es el nombre de Cristo. De Cristo. Sí. Yeah. Entonces, yo puedo decir que nosotros hay preguntas sobre misas o misa cátara, ¿qué es esto y tal? Yo puedo decir que ha pasado tanto tiempo, ha pasado 700 años. Y nosotros sabemos, si quieres olvidar y borrar en la memoria del pueblo, bastante 60 años, pero han pasado 700. Así que hemos olvidado mucho de todo ese saber cátaro. Podemos decir que de esta espiritualidad muy importante para la humanidad no ha quedado nada. Y por eso, mensaje cátaro ahora es nueva, totalmente nueva espiritualidad. Ya. Esta nueva espiritualidad no tiene ritos, no tiene dogmas. Esta espiritualidad de un misterio vivo, cuando la divinidad se abre y se manifiesta a su gente. Ya. Entonces, ¿por qué podemos decir que somos herederos de los cátaros? Nosotros no somos un movimiento cátaro que se limita a repetir las creencias de los cátaros medievales. Nosotros, como ha dicho Germán, hemos recibido una llamada del más allá. Los cátaros medievales se hicieron inmortales. Cuando entraron en el fuego, fueron perseguidos. Ellos
transubstanciaron su cuerpo en un cuerpo inmortal. Y ellos ahora han vuelto a dar las llaves de esa espiritualidad. Y, por otra parte, algunos de nosotros estuvimos en la Edad Media como cátaros. Es decir, ¿creéis en la reencarnación? Sí. Sí. Vale. He leído también de la historia de los cátaros que no tenían templos, no tenían ese tipo de ceremonias como otras religiones, y el papel de la mujer, que era bastante importante. O sea, una mujer puede ser también perfecta, puede ser monje o no sé cómo llamarlo. Nosotros a nosotros mismos no nos ponemos una sexualidad, ni hombre ni mujer, sino que somos como una hipóstasis, al igual que nuestro Padre del puro amor, que también está la hipóstasis femenina, que es la sabiduría, la madre. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros nos manifestamos con hipóstasis masculina o femenina, pero en realidad unificamos esto en cada uno. No hay una... La mujer no es ni feminista, ni tampoco es esclava del varón, simplemente ella, claro, tiene un papel también que es la nutrición, tiene... Pues claro, pero siempre procuramos también alcanzar los dones del hombre. Igual, no tenemos sexo, en realidad somos engendradoras. Sí. La mujer decimos que eso sí es bondadosa por excelencia, pero en ella tiene que abrirse la bondad inaudible de la teoengendradora. La teoengendradora, al igual que nuestra madre celeste, nuestra madre también es una teoengendradora. Y la mujer decimos que fue la primera que gustó del fruto del bien y rechazó el mal, y luego le dio de gustar al hombre. Ella fue la primera que recordó la claridad sobre quién era Yaldabaoth y huyó de su paraíso junto con Adán. ¿Yaldabaoth quién era? Bueno, Yaldabaoth, Sí. Yahvé sería, ¿no? Elohim. Ya. Sí. Ya. Pues perdóname que te corte. Tengo muchas preguntas. ¿Seguís? ¿Eran célibes? ¿Sois célibes o ahora o no? Sí. Sí. Nosotros hablamos de virginidad. Es muy diferente, porque el celibato es un apagarse y ya está. Ya. La virginidad es encender la vela en el corazón, ese ardor, tenerlo en el corazón. Es una forma de vivir. Yeah. No solo se limita a la sexualidad, sino a no cruzarse con los valores de este mundo. Yeah. Quienes entran en el catarismo habiendo perdido su virginidad, la recuperan. Lo apunto. ¿Existe el pecado? No. ¿Para vosotros? Nosotros no usamos esta palabra de pecado. Esta palabra tiene en sí mismo una decimos, usurpación de ser humano. Por la doctrina de San Agustín, pecado tiene origen de humano, de ser humano. Y nosotros los cátaros, nosotros creemos que la naturaleza de la persona es divina en su original. Yeah. Que tal cosa como pecado, pero nosotros lo llamamos diferente, como partículas negativas, como remodelado adaptativo, de adaptación, fue introducido desde fuera a ser humano. Ya. ¿Existe el infierno? Última pregunta que os hago en esta parte antes de entrar en los tesoros del Grial y demás. Depende de la persona quien quiere en esto. Si crees en él, vas al infierno. No hay un infierno eterno. Los cátaros ya rechazaban el infierno y realmente la realidad del universo no es el infierno. El infierno es una trampa temporal creada por el príncipe de este mundo. ¿El príncipe de este mundo es el diablo? Sí. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Tenemos muchas cosas que preguntarles a estos señores. Tras esa introducción seguimos hablando de tesoros de los cátaros, que ha sido muy buscado por mucha gente durante mucho tiempo. A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Entender el cerebro humano es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la ciencia del siglo XXI y uno de los grandes objetivos de un megaproyecto europeo que va a recibir nada más y nada menos que 1.000 millones de euros en los próximos 10 años. El proyecto Cerebro Humano. Vamos a hablar con uno de sus responsables, el investigador Javier de Felipe, del Instituto Cajal del CSIC. A hombros de gigantes, la madrugada del lunes de 1 a 3 en Radio Nacional.
El laurel ha reverdecido. Los cátaros han vuelto. En el año 1321 fue ejecutado el último profeta cátaro, Guillaume Belibast. Atrapado por los inquisidores y apresado en el año 1309, él enunció una profecía. Justo dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y los cátaros volverán a la tierra. No sabemos si se ha cumplido la profecía cátara, pero en nuestros días siguen escuchándose sus ecos. Ecos que hablan de tesoros, del grial, de la ruta cátara. La historia de los cátaros ha sobrevivido hasta nuestros días. En el sur de Francia, algunos de los nobles que lucharon contra la cruzada, como Raymond Roger de Trencavel, vizconde de Bessières y Carcassonne, son recordados como héroes nacionales. Era en realidad Montsalvat, el lugar en el que estaba escondido el Santo Grial, que fue puesto a salvo por los cátaros antes de rendir la plaza. El escritor Peter Berling, en su tetralogía Los hijos del Grial, aventura que dicho Grial no era un objeto, sino dos niños descendientes directos de Jesucristo. Historia que ha retomado más recientemente Dan Brown en su novela El Código da Vinci. Son más misterios del tema que nos ocupa. Tratemos de buscar respuestas. Los cátaros han sido conocidos y quizá perseguidos durante mucho tiempo por quizá el tesoro. ¿Hay un tesoro cátaro, Germán? Sí. Uno de los tesoros cátaros es el mensaje, mismo mensaje cátaro. Mensaje sobre el Padre del puro amor. ¿Un mensaje que viene directamente de Cristo? Sí, del Cristo auténtico. Mensaje sobre el Padre que le lleva un amor con cual Él restablece la divinidad en sus hijos en la tierra. Ya. Luego te preguntaré cómo se puede hacer esto en este momento. ¿Y el grial qué es, entonces? El grial ¿es esa copa donde Jesús tomó la última cena? El grial es el cuerpo inmortal de la humanidad unida. Y la sangre de los mártires se vierte en el grial, siguiendo la de Cristo. Y nuestra alma fue concebida en el inicio de los tiempos por el Padre del puro amor, no fue creada de la nada. Con la última gota de su sangre nació nuestra alma. El grial tiene un aspecto espiritual y un aspecto físico, y tiene el aspecto humano que han hablado en esta introducción, la descendencia de Cristo. María Magdalena concibió inmaculadamente de Cristo, sin acto sexual. Cuando Cristo dejó su cuerpo físico, con una gota de su sangre en el grial concibió María Magdalena. Y en los cátaros existía este linaje de los desposines. Por ejemplo, uno de las 4 personas que dejaron el castillo de Montsegur, como habéis dicho ahora, se llamaba Poitevin, un joven. Y este joven era descendiente de Cristo y de María Magdalena. Él, ¿que tuvo un hijo o una hija? Un hijo. Un hijo. José el Magnífico. Así se le conocía. Y fue a vivir a Francia. Y quizá por eso los cátaros fueron tan perseguidos por la otra iglesia que imperaba en ese tiempo, por
tratar de esconder ese secreto? En Occitania se juntaron las ramas de Andrés, que venía desde Rusia, y la rama de María Magdalena, que ya se había introducido en el occidente de Europa. Y la persecución contra los cátaros tuvo varios motivos, pero el motivo espiritual fue la búsqueda del Grial. Ya, pero no como algo espiritual, algo místico, no tanto como un objeto, ¿o sí? Hubo quien buscaba tesoros de oro, sí, pero el Grial era la piedra de luz que el Padre había encomendado a Lucifer antes de su caída, que tenía en la corona, y con su rebelión esa piedra cayó a la tierra. Entonces el Grial no solo sirve para divinizarnos a los seres humanos normales, también lo está buscando Lucifer. Y las cruzadas contra los cátaros fueron un intento de robar el Grial. Ya. ¿Esa piedra ha estado en poder de los cátaros? Me refiero ahora al aspecto físico. Cuando hay un ungido que transmite la divinidad, cualquier recipiente que él toca se convierte en el Grial. ¿Sí? En la época de los cátaros hubo ungidos, como Guillaume Belibaste, que hizo la profecía, como Guilabert de Castres, como Esclarmonde de Foix, custodia del Grial. Y ahora vuelve a haber un ungido en la tierra, y el Grial vuelve al mundo. Quizá porque se cumple esa profecía de los 700 años que decía Belibaste, ¿no? Se cumplió en 2009, Germán. Sí, 2009 hasta 2021, decimos, cuando Guillaume Belibaste, con una traición, con una mentira, la Inquisición ha cogido a él en 1309. Y yo quería decir que, como antes, los cátaros, con su amor, con su pureza y virginidad, ellos apoyaban la humanidad, ellos estuvieron en los principios de la democracia medieval, de los derechos iguales entre hombres y mujeres, de tolerancia religiosa, la paz, armonía, tanto ahora, dentro de 7 siglos, los cátaros vienen desde más allá para ayudar a la humanidad. En este tiempo justo. Sí, sí. Ya, es como si, vuestra idea es como si ellos, que se convirtieron en seres espirituales y especiales, estuvieran llamando o hubieran reencarnado en este momento, porque es un momento crítico el que estamos viviendo. Sí. Es un momento peligroso. Sí, este momento es peligroso, con lo que la señal espiritual, de eje espiritual de la Tierra, se dirigía hacia la multiplicación del mal. Yeah. Es muy crítico. Y la humanidad de la Tierra debe poner los esfuerzos en cada uno corazón para que cambiar esta dirección hacia la multiplicación de la bondad. No nos queda mucho tiempo, creo que vais a leer un poema, hay música que quiero que escuchemos también. Sí. Dime una cosa, ¿qué aporta o qué puede aportar? Bueno, te lo pregunto después. Ponemos una pequeña... Primero la poesía. Sí, ponemos una cosita y ahora ponemos esa música. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. 12:51 esta noche con algunos representantes de los cátaros aquí en el Espacio en Blanco. ¿Quieres leer una poesía? ¿Quién ha escrito esa poesía? Porque hay un personaje, quería terminar hablando un poco de él. ¿Cómo se llama? Se llama Juan de Sangrial. Juan de Sangrial. Y es un poco el representante ahora... Él es la persona, él es el cátaro quien ha recibido esta llamada de la segunda conversión, de aceptar el catarismo después de 700 años. Juan de Sangrial, ¿es de qué nacionalidad? Él es originalmente de Rusia, de nacionalidad rusa. Él es heredero de los mártires de campos de concentración stalinistas
Él, durante casi 30 años, con mucha valentía y honor, defendía los nombres de los santos perseguidos y desconocidos en los tiempos de dictadura en Rusia, en la Unión Soviética. Por eso él fue perseguido y ha pasado por muchos sufrimientos. Pero él tiene esta tesorería de los mártires del amor. Ya. ¿Y él vive en España? Sí, está vivo todavía. Sí. ¿Y vive en España? Él vive en España y él abre las puertas del amor superante, del amor celestial. Y él comparte este tesoro con nosotros. Ya. Escribe poesías y música. Vamos a escuchar esa poesía. Déjame un poquito que pongamos un poquito de música y luego ponemos esa música que él ha escrito. Cuando quieras. Los cielos puros purísimos, la paz crística, sosegadísima. Los cielos que superan lo celeste, el mensaje más fragante del Altísimo nuestro. Sin patrones, sin velos, sin verbos, llega a remo acá la translúcida barca del Santo Grial. En el santo estar de la esfera nupcial, el mar y el cielo se hacen uno y se quieta el ánimo, sobreeleva en un «Oh». Estamos en las alcobas paternales, al fallecer nos hemos vuelto inmortales y en una unción permanecemos encarnados en un vuelo sobre encantados. No preguntas sobre lo estático y el silencio. Son inútiles aquí las preguntas molestas. Aúnate en el entusiasmo más enternecido. Ángel celestial, atrevido, lloradivo, mira que no se viertan los óleos teagámicos, extasiando al mundo, extásiate. Bienaventurados los que asaltan las alturas de San Salvador, donde habita el Altísimo mismo, Padre del puro amor. Terminamos. María, ¿qué puede aportar el movimiento cátaro a la gente normal, a mí, a los que estamos viviendo ahora? Pues mira, el catarismo es la espiritualidad del amor puro, la espiritualidad del despertar de la divinidad que reside en cada ser humano, la reconexión, el volver a conectar con quién somos en verdad, el recordar quiénes somos. Es también devolverle a la persona la dignidad divina, ajeno al dogmatismo también, y al espíritu de la rutina, del ritual. Es una espiritualidad totalmente viva que devuelve la vida a la persona, que cura sus enfermedades. Es realmente volver a la vida, a una vida nueva. ¿Podemos conocer algún día a Juan de San Grial? Con mucho gusto. Está en España, no sé si quieres decir dónde. Antes nos has dicho, sí, está en una zona, bueno, de la costa española. ¿Vive entre España y Francia? Sí, sí. Él vive aquí y él está dispuesto para compartir este gran conocimiento del amor celestial, donde faltan las palabras. Y por eso él toca en piano esta música, en vibraciones, en armonías de Beethoven y Mozart, para transmitir este mensaje del amor, donde no hay ninguna vibración del mal. Y tal curativo para gente. Un minuto. ¿Hay lugares cátaros que siguen estando vivos en este momento? Sí, hemos dicho San Salvador, Montsegur. ¿San Salvador dónde está, perdona? San Salvador está en Cataluña. Cataluña. Pero
el catarismo no es un movimiento aislado. Hemos dicho que hay una corriente espiritual a lo largo del tiempo. Entonces, otro lugar cátaro es, he dicho, donde pasó los últimos años la Madre de Cristo, cerca de Éfeso, el monte del Ruiseñor. Ya, lo conozco. Y en Kemer, también en Turquía, el monte olímpico. Ahí, pero cada comunidad española tiene su lugar sagrado. Es una pena que tengamos que dejarlo aquí. Tenemos un montón más de asuntos que nos están esperando. Información, ¿dónde pueden informarse nuestros oyentes? Sí, pueden contactar, pueden visitar nuestra página web, que es cátaros.org. Luego también pueden contactar con llamar al 673-359-995. Espera que vuelvo, lo apunto, 673. 359. Sí. 995. 995. Pues ha sido un placer. ¿Y mañana esa actividad que tenemos aquí en Madrid? Sí, mañana tenemos una conferencia, Catarismo 21, Misterios de los Cátaros, a las 6 de la tarde, Espacio Teman, calle Eugenio Salazar, número 14, Metro gratuita. Prosperidad, sí. María, gracias. Germán, gracias. Lohengrin, gracias. Me gustará mucho que sigamos con este asunto. ¿Cómo se decía? ¿Dos Vidania? До свидания. Dos Vidania, muchas gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la segunda parte, aquí en Radio Nacional, en este espacio en blanco, hablaremos del Papa, de esa sorpresa que ha surgido esta semana. Nos vamos a la luna con un tema súper sorprendente con Vicente Fuentes. Y si podemos, os contaremos algo más de profecías que dicen que se están cumpliendo, de nuestro compañero David, que anda por ahí. Hay mucho que contaros, no os vayáis. Tenemos todavía mucho espacio en blanco por aquí. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que aún tenemos. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Habemus Papam. Con esa noticia se llenaba la semana y algo de ello os contaremos esta noche, esta madrugada del sábado, en la que echamos a andar una nueva edición del Espacio en Blanco, 2 horas sin poder salir. Es decir, hay algo que se me escapa de los cátaros y por eso tenía muchas ganas de que vinierais al programa. ¿Hay muchos cátaros en este momento en España? En
En este momento en España hay unos grupos activos en varias en comunidades diferentes de España. Por ejemplo, en Cataluña. Sí, en Cataluña, en Comunidad Valenciana. Empezamos que en Madrid, en Aragón. Dentro de poco tiene alguno, ¿no? Ya. Y estáis aquí, entre otras cosas, aprovecha para decirla, por si algunos oyentes se duermen, mañana vais a dar una conferencia en Madrid para dar a conocer un poco vuestras... Sí, mañana daremos una conferencia en Espacio Teman, que está en la calle Eugenio Salazar, número 14. Metro Prosperidad. Aquí en Madrid, sí. Aquí en Madrid. Entrada gratuita. Entrada gratuita, vale, a las 6 de la tarde. Pero hacéis cosas por el resto de España y luego daremos una página web para que nuestros oyentes se informen. Tenemos mucho que contar. Vamos, si me permitís, a escuchar unas cuantas introducciones y entramos un poco en la historia. He de decir que son personajes muy curiosos. Se lo digo a los oyentes. Los tres son personajes muy curiosos. Tras esa introducción seguimos. El origen de los cátaros se pierde en el tiempo. Fue un movimiento religioso gestado durante muchos siglos atrás, antes de que apareciera por Europa, nacido de las antiguas creencias que encierra. Ese es el avance, habrá alguna que otra sorpresa más. Y ahora saludar a nuestros primeros invitados. María Salvadora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer que estés con nosotros. ¿Vives en Madrid? Vivo en Madrid ahora, sí. ¿Eres cátara? Claro, por supuesto. Vale, ¿lo dices así tan normal? Sí. Saludar a Germán Korneichuk. Buenas noches. Buenas. No me acuerdo cómo se decía en ruso. ¿Cómo se decía en ruso buenas noches? Доброй ночи. Buenas noches, te lo digo en castellano. Muy buenas. ¿Eres sacerdote? Sí. Cátaro. Cátaro, sacerdote cátaro. Sí. Ruso, de San Petersburgo decías, ¿no? Ahora español, sí. ¿Y ahora eres español? Sí. Vale, déjame saludar al tercer invitado. Loen Green, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú también eres cátaro? Contento de estar aquí. ¿Y yo de qué estáis? ¿Tú también eres cátaro? Sí, si no, no estaría aquí. Ya, os comentaba al principio del programa, y se lo digo también a nuestros oyentes, aunque ya lo saben, yo tengo una especial, no sé por qué, predilección con los cátaros, pero hay algo que me impide llegar a verlos. El año pasado traté de llegar a Monsegur y todo eso, me cayó una nevada, estuve 4 días encerrado en Carcassonne. Llenas de esos misterios que aquí nos gustan, si decides acompañarnos, estamos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer estar juntos aquí. Un honor para todos nosotros, el equipo del programa, incluido Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro sonido, estar aquí en la sintonía de Radio Nacional cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzando ya en directo este nuevo viaje hacia esos universos que nos gustan, y como casi siempre, con el consejo de que no os lo perdáis esta noche. Los saludos y la cordial bienvenida para todos los que nos unimos a esta experiencia de comunicación. Es un placer sentir y saber que estáis ahí cada día más y más, sumándoos a esta aventura de la madrugada aquí en Radio Nacional. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Ya sabéis que tenemos 5 regalos para premiar vuestra fidelidad. 5 esperan esta noche. La forma de conectar: el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, con saludos para todos los que estáis ahí. Y como tenemos mucho que contaros, ahí va un pequeño avance de lo que queremos transmitiros esta noche. Esta noche solicitamos vuestra compañía para un viaje único por la historia. Hace algo más de 700 años, en las fronteras entre España y Francia,
desapareció un grupo religioso. Eran los llamados hombres buenos. Antes de desvanecerse en el tiempo, se hizo una profecía. El laurel volverá a reverdecer justo cuando pasen 700 años. Ese tiempo se ha cumplido y parece que los nuevos brotes de laurel reverdecen en estos momentos. Nos referimos a los albigenses, los hombres buenos, los cátaros. Esta noche en nuestro estudio nos visitan algunos representantes de este movimiento cristiano que conmocionó la Europa del siglo XII. Junto a ellos trataremos de conocer algo más de la historia de esos hombres buenos. Y habrá más. Un viaje por la superficie de la Luna, tratando de encontrar algunos de los enigmas